Bueno, muy buen día. Habla, soy Dudley May. Vamos a hablar algo de la actividad que se va a realizar en este video, el cual es realizar o desarrollar un software de programación de Arduino aplicando el módulo de puente H de un equipo de electroterapia con las siguientes condiciones. Mediante un pulsador se seleccionará el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Y entre el tipo de forma de onda, los tipos de ondas de forma de onda son pulso aislado positivo, pues pulsos aislados negativos, pulsos monofásicos positivos, tren de pulsos, pulsos bifásicos, y se va a visualizar todos estos pulsos y los tiempos en un LCD. El diagrama de bloque sería la fuente de alimentación, el Arduino con su microcontrolador, un Atmega 328, el sistema para aislar el circuito con optoacoplador, un sistema de control de potencia, preamplificador de corriente y la salida del pulso mediante un puente H. Si verificamos acá en el Proteus, el circuito armado, está el sistema de alimentación que pues está por medio de estos voltajes. Está el Arduino, que es el sistema de control que va a poder controlar la salida de los pulsos. Está el LCD donde se puede ver el tiempo de on y tiempo de off. Se puede los modos y aumentar el tiempo de on y disminuir el tiempo de on el tiempo de on y tiempo de off. Prácticamente acá se está tomando el tiempo de on y se hace una fórmula que si se da un valor acá, a este valor se le resta este valor que se necesita colocar acá, se resta lo que esté acá. Está entonces el Arduino, el osciloscopio, los optoacopladores para apartar la parte de preamplificador y de potencia de la parte de control. Entonces acá está totalmente apartado el sistema electrónico para que no pueda haber de pronto, si hay un daño acá, no pueda alterar el sistema de control. El daño quedaría de aquí hacia adelante. Está unas compuertas negadoras para que los pulsos coincidan, los pulsos de acá coincidan con los de acá para dejarlos síncronos y que no queden asíncronos. Están los preamplificadores de corriente, donde si se activa por la base va a tener una mayor corriente entre estos dos puntos, que sería el emisor y el colector. Y está cuatro MOSFETs, es el puente H, que es la salida del puente H o la etapa de potencia, y la salida está por medio de estos cables que serían el osciloscopio, pero serían en lo real serían los electrodos que se van a colocar al cuerpo humano, teniendo en cuenta que se va a hacer es un equipo de electroterapia. La salida, el voltaje de salida se va a manejar con 170 voltios, que si lo vemos acá, vemos que es 170 voltios en la etapa de salida. Bueno, se hizo una programación, se colocó el cristal, los puertos del cristal, las salidas del, de los pulsos del Arduino, los botones de alto y bajo para que los reciba el Arduino. Estos botones alto y bajo son estos, alto y bajo. Los pulsos de conteo, número de pulsos, el conteo, las variables que se le colocó. Se colocó también una gráfica. Esta gráfica se va a ver acá. Coloquemos un pulso, coloquemos modo frecuencia de 1000, el pulso de encendido,
y coloquemos el modo 1. Entonces esta gráfica es que me indica que es pulso aislado positivo, pulso aislado positivo. ¿Qué más está por acá? Se tomó pues se declaró en Basetud para ver las variables que estaban acá y colocarlos acá. Este se modificó, este lo podemos borrar. Y se hizo también un tiempo de espera para cuando se pulse no haya un antirrebote y lo detecte el Arduino, si no se pueda controlar un poco mejor ese sistema antirrebote que acá está un tiempo de espera en milisegundos. Se trabajó en caso 0, en los casos que se va a utilizar. En este caso ahí el caso 0 es donde comienza y selecciona el pulso, los pulsos, o sea, antes de resetémoslo. Este sería el caso 0 donde se debe de seleccionar los pulsos, y los otros casos ya son de acuerdo al pulso seleccionado. En este caso está el pulso aislado positivo, el pulso aislado negativo, el pulso positivo monofásico, el tren de pulsos, el pulso bifásico. Entonces ahí están todos los casos. Listo. A realizar la programación que se hizo, se cargó al Arduino. Acá quedó cargado mi nombre y se llama electroterapia y el punto .exe. Listo, se cargó acá en el Arduino para que pueda funcionar. Dándole play al circuito o al Proteus para ver el circuito, le podemos colocar, aumentar coloquémosle un valor de 500 para que sea la mitad. 500. Si lo visualizamos, colocamos el modo 1. En el caso 1 es el pulso aislado positivo que se va a verificar. Con eso colocamos el osciloscopio. Y vemos los pulsos. Este es el pulso del control del Arduino y este es el pulso de salida ¿de qué? Del puente H. Si vemos, ahí hay un voltaje de 167, casi 270 voltios, que es lo que se pretende hacer que sea 170 desde 0 voltios. Entonces ahí se está cumpliendo con la actividad, aunque hay un margen de error, pero muy mínimo. Si lo medimos, hacemos una medición, vemos que es de 167.50. Si lo acercamos, podemos acercarlo para visualizar mejor este pulso e identificar el voltaje. Bueno, vamos a ir midiendo acá el otro pulso. Acá medimos y nos da 500 milisegundos, un tiempo de 500 milisegundos. Acerquémoslo. El voltaje de salida a los 500 milisegundos de encendido, y debe aparecer también 500 el tiempo de apagado.
que serían 500 milisegundos. Listo. Y acá está el voltaje de salida. Entonces vamos a cambiarlo con un pulso menor. Entonces reseteamos acá, reseteamos, hacemos un reset al programa, colocamos aumentar, aumentamos digamos que 200 y escogemos el primer modo, que es el pulso positivo, pulso aislado positivo. Vemos el osciloscopio y en el osciloscopio podemos apreciar que ya cambia pues el pulso de salida o el voltaje de salida se mantiene, pero ya los pulsos van variando. Ya no es 500 sino es aproximadamente se escogió 200, entonces debe ser de 200 y el tiempo de apagado de 800. Aumentamos un poco. Entonces hay un tiempo de 200 milisegundos en encendido y en el de apagado 800 milisegundos. Listo. Dejamos correr y veamos, y vemos que hay un pulso aislado positivo. Esta sería la salida positiva y la salida de potencia positiva también. Bueno, vamos al siguiente modo. Para ir al siguiente modo, pues oprimimos acá donde dice modo, seleccionamos este pulsador y nos cambia de pulso aislado negativo y con los mismos valores de 200 a 800. Vamos al sistema del osciloscopio. Y vemos que ya no está en el amarillo sino en el azul y están los mismos pulsos. Pulso pues el valor y los pulsos aislados, pero en la parte negativa. Acá también en la salida cambió a la parte negativa. Continuamos con los modos. Vamos al modo monofásico. En el modo monofásico pues se ve un sistema de pulsos continuos en el tiempo. Si lo minimizamos vemos que es continuo, siempre va a estar positivo y negativo, pues así indeterminadamente. Pero se tiene en cuenta, en la programación se hizo que se tuviera en cuenta solamente el modo de encendido. O sea, cada uno de estos tiene un valor de 200, tanto en encendido como apagado. Si quieres lo verificamos. Aumentamos más. Verificamos acá. Y vemos que de acá a acá no lo tomó, cojamos este punto o cojamos este punto. Vemos que este modo de acá a acá es de 200 milisegundos y el de apagado es de 200 milisegundos. Entonces verificamos que si es monofásico, tanto el pulso positivo como el negativo es igual y es continuo en el tiempo. Lo cambiamos a tren de pulsos. El tren de pulsos pues sería un tren de pulsos monofásicos, un tiempo de apagado que es el mismo tiempo que duró los pulsos positivos y negativos, y otra vez continúa el ciclo. Si verificamos en la programación, el tren de pulsos
tren de pulsos está pues en una salida, en la salida 2 siempre va a estar apagada, en la salida 1 está en alto, después en bajo, alto, bajo, alto, bajo, y este tiempo de apagado está en este tiempo, que va a ser el mismo tiempo de los pulsos que se realizaron acá, tanto prendido como apagado. Entonces se suman esos tiempos y va a coincidir el tiempo de apagado con los ciclos que se realizó de encendido y apagado. Bueno, acá podemos visualizamos y vemos que está el tren de pulsos, el tiempo de apagado, el tren de pulsos y el tiempo de apagado. Bueno, continuando con la actividad, faltaría un solo caso. El siguiente caso es el de pulsos bifásicos, donde ahí se ve el diagrama que se realizó de los pulsos bifásicos. La frecuencia, se toma la frecuencia de tiempo de on, esta de tiempo de off no se toma, o el tiempo, más que todo el tiempo de on y no el tiempo de off, y al visualizarlo acá podemos observar que cuando hay un pulso positivo, al apagarse entra el pulso negativo. Si queremos lo invertimos tanto el rojo como el verde. Le damos otra vez, minimizamos la onda y vemos que cuando esté prendido el pulso negativo comienza. Nunca acá se nota fácilmente que no están activados nunca al mismo tiempo. Nunca se activan al mismo tiempo. Y visualizamos acá también, lo acercamos un poco más y vemos que no se cruzan los tiempos. Bueno, listo, eso sería pues todo. Acá sería el último pulso con los tiempos. Si ponemos otro caso, otro modo, sería el modo apagado, y para ver en el osciloscopio, visualizamos en el osciloscopio y el modo apagado está pues continuo. Listo, y si volvemos al primer modo, que es el modo de seleccionar la frecuencia, acá podemos disminuir o aumentar 300, 400, el tiempo que se requiera, tanto en tiempo de on como en tiempo de off. En la parte matemática se tuvo en cuenta que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, y como como se toma un periodo de 1 sobre 1000 para una frecuencia de 1000 Hz, queda un tiempo de 0.001 segundos. Con eso tenemos que 1000 milisegundos es igual a un segundo, y que un milisegundo es igual a 0.001 segundo. Como la frecuencia va a ser de 1000 Hz, se toma 1000 milisegundos o 0.0 segundos. Y para los tiempos de on y off se toma que 1000 es igual al tiempo de on más el tiempo de off. Y para poder hallar el tiempo de off en la programación se tuvo en cuenta que se toma los 1000 menos el tiempo de on.
Acá en el Arduino podemos ver esa parte. Este sería el tiempo de on y el tiempo de off. Tiempo on sería el valor que se colocó con los pulsadores, y tiempo off es 1000 menos el tiempo que se colocó en los pulsadores, el tiempo de A. Eso sería. Listo, eso sería todo. Eh, Creo que quedó claro pues toda la parte tanto del sistema electrónico, el sistema de funcionamiento y el sistema de la programación que se realizó en esta actividad. Muchas gracias.